Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Muñoz, este es mi canal Coeficiente de Investigación y el tema de hoy día es el siguiente: la vida como representación teatral. Voy a basar mi comentario de hoy en una teoría de Erving Goffman, que fue un psicólogo y sociólogo canadiense del siglo XX, y lo que él postulaba básicamente era lo siguiente: de que la vida y nuestras relaciones interpersonales simbolizaban lo que era una obra de teatro. Desde que nos levantábamos hasta que dormíamos, utilizábamos algo que era un concepto que es de la máscara, que básicamente significa de cómo nos presentamos ante nuestra audiencia. Incluso cuando estábamos solos, decía Goffman, nosotros desarrollábamos algún papel por el cual nos identificábamos, y nuestra identidad personal vendría a simbolizar lo que era el conjunto de máscaras que utilizábamos en diferentes escenarios y con diferentes personas. Entonces, hay dos tipos de comportamientos que definiría Erving Goffman: uno que es el comportamiento en escenario y el otro es el comportamiento en bastidores. Básicamente, el comportamiento en escenario es el comportamiento que uno explaya en un lugar público, ¿no? Por ejemplo, una fiesta, una discoteca, un restaurante, una comida con amigos, una salida. Y es básicamente la conducta que uno tiene en relación a un ambiente público. Entonces, en este lugar, ahí es donde Goffman utilizaría lo que es la máscara, que uno presenta la mejor versión de sí mismo para que sea percibido por los demás de manera real. De modo que tiene limitaciones, ¿no? En el sentido de que nuestra conducta puede estar limitada por parámetros sociales como el estatus, puede estar condicionada por el dinero, puede estar condicionada por la cultura. Nuestra manera de ser puede ser respetada más en ciertos lugares que en otros, de modo que existen límites y dentro de estos parámetros culturales que limitan o etiquetan nuestra conducta, de modo que lo que hacemos puede ser percibido como real o falso, y de modo que de esta manera, para querer ser percibidos como reales, nos adaptamos a diferentes tipos de conducta. Entonces, por ejemplo, si tú te conocen como ser alguien tranquilo y vas a una fiesta y quieres hacer un escándalo, hacer una locura, es más difícil porque ya está la etiqueta de que eres tranquilo, y por lo tanto hacer un escándalo, hacer el ridículo o ser una persona fiestera no es como tú eres reconocido generalmente. Por lo tanto, en la mayoría de casos una persona se restringe y se comporta en base a cómo uno es percibido en ciertos entornos. En lo que es el comportamiento de bastidores, es básicamente el comportamiento detrás de escenario, es básicamente las conversaciones que uno tiene consigo mismo o uno a uno con otra persona. Básicamente estas conversaciones son más privadas, son más reveladoras de la esencia de uno. Uno puede más o menos descansar esa máscara social para presentar un poco su vulnerabilidad, sus errores, sus defectos, sus vulnerabilidades. Uno tiene mayor capacidad de reconocérselas a sí mismo y a alguien de su confianza. Entonces la idea es básicamente de que hay un comportamiento social, el público, que el que mostramos nuestro rostro verdadero. Sabemos que hay un dicho que dice que como nos ven nos tratan, entonces queremos que nos traten bien. Y también cuando estamos en un ambiente más personal podemos mostrar nuestra verdadera identidad. Hay cuatro elementos de la teoría de Erving Goffman que se clasifican en los siguientes: en ambiente, personas o actores, roles y identidad. Lo que viene a ser el ambiente vendría a ser básicamente los lugares en los que se desempeña el rol de los actores o las personas que tienen estas relaciones interpersonales. Por ejemplo, la escuela, la fiesta, el restaurante, el bar. Entonces, hay diferentes lugares, o el cementerio, hay diferentes lugares en los que uno va a mostrar diferentes conductas, va a utilizar una máscara dependiendo y de acorde al contexto en el que se encuentre. Claramente una persona no va a comportarse igual en un bar que en un funeral. Entonces una persona tiene que adaptarse de tal modo que su máscara le permita ser aceptado por los demás. También está lo que es los actores. Los actores son las diferentes personas que actúan o se desenvuelven socialmente en el ambiente. Por ejemplo, uno no se comporta de misma manera con su padre que se va a comportar con su hermano o con su mejor amigo. Es un concepto un poco confuciano, en el sentido de confucianismo, que básicamente dice que hay una diferencia entre una relación entre padre, hijo, maestro, alumno, jefe y subordinado, etcétera, ¿no? De que hay una relación de respeto mayor hacia una persona que posee algún grado de autoridad sobre uno. También hay diferentes tratos de acuerdo al nivel de confianza que tiene con uno. Entonces, el rol que uno desempeña depende mucho del ambiente y de los actores o los personajes o las personas con los que uno se desenvuelve. De ahí viene a ser lo que es el papel o rol que uno desempeña. Uno puede ser el fiestero en ciertos ambientes donde uno se siente más respetado, por ejemplo, siente que tiene más confianza, o puede ser o un ambiente en el que
de que se siente más cómodo, ¿no? Que puede ser que florecer a sí mismo y en otro ambiente puede presentar una conducta un poco más apagada, dependiendo del grado de confianza que le tengan, dependiendo de las etiquetas que tenga esa persona, porque sabemos que existen estos límites, ¿no? Sociales, ¿no? De que uno quiere ser percibido de una manera que sea real. Entonces uno a veces se deja definir por estos parámetros o estas expectativas sociales. De ahí está lo que es la identidad. Erving Goffman diría que la identidad sería un conjunto el conjunto de máscaras que hemos utilizado a lo largo de diversos escenarios sociales y diferentes roles que hemos desempeñado. Él diría que siempre estamos viviendo ante una audiencia, incluso cuando estamos solos, nos identificamos de cómo somos percibidos por los demás en diferentes ambientes. Esos roles que vamos desempeñando se impregnan en nuestro yo, en nuestro concepto del yo. Entonces, el Goffman diría que nuestra identidad vendría a ser esta representación de diferentes papeles en diferentes entornos. Yo creo que la teoría de Goffman es muy buena en el sentido de que es muy cierto que la vida es un teatro, que para poder ascender, para poder ganar confianza, para poder saber dónde uno está parado, ¿no? En el mundo, para generar amigos es importante representar ciertos roles que a uno lo ayuden o a escalar o a ganar confianza o a sentirse aceptado. Yo creo que es relevante ver un poco la vida como un teatro, pero creo que los seres humanos somos un poco más complejos que solo representantes sociales que sí somos seres sociales, pero a veces tenemos individuales un poco distintas, ¿no? A veces hacemos sacrificios que no nos hacen quedar bien y que no tienen que ver con nuestra reputación social, sino que con un tema de conciencia. Muchas personas viven una religión y hacen sacrificios, por ejemplo, no beber, no fumar, etcétera, que a veces de repente quisieran hacerlo, pero lo hacen por un motivo de un tema de moral personal, ¿no? Para ellos creen que de esta manera están viviendo una vida mejor, a pesar de lo que pueda representar en el mundo teatral, ¿no? También se puede hablar de un poco, si no me olvido de nada, bueno, de que la vida también puede ser como un juego, ¿no? O sea, en el sentido de que no siempre uno desempeña, no siempre uno está actuando, a veces uno puede dejar de actuar y ver la vida más como un juego, en que es como un ensayo y error. Uno puede tropezarse, levantarse, hacer el ridículo, hacer un escándalo de vez en cuando y tratar de olvidarse de que hay una audiencia constante, ¿no? En la calle, gente que no nos conoce, porque nosotros como seres sociales a veces incluso nos sentimos juzgados por gente que ni nos conoce. Entonces es bueno tener, creo, un enfoque un poco más de juego, ¿no? De que te equivocaste, aprendiste, hiciste el ridículo, quedaste mal acá, pero no obstante aprendiste y creciste, ¿no? Y tratar de deshacerse de eso, de esas etiquetas, ¿no? Que te limitan, esas etiquetas sociales que lo que hacen es controlar un poco tu personalidad. Y que al final uno las acepta y las incorpora como parte de su identidad porque uno se representa de esa manera y uno se presenta a otros de esa manera. Entonces, bueno, también a veces queremos dar un mensaje, no siempre, no solamente queremos, eh, ser reconocidos, aunque ser reconocidos es parte de la naturaleza del ser humano. A veces queremos decir, estamos en una cultura en la que se da más etiqueta, por ejemplo, pero nosotros podemos dar el mensaje de que para nos preferimos la comodidad, ¿no? Por ejemplo, queremos dar el mensaje de que yo quiero hacer las cosas bien a pesar de que la mayoría de la gente no lo hace y por lo tanto uno está un poco sacándose la máscara, está tratando de revelar su esencia para poder dar un mensaje. Entonces, creo que somos seres complejos, no creo que solo seamos títeres en una obra de teatro, pero sí creo que en gran parte la vida es una representación teatral y cómo desempeñemos y cómo juguemos cómo juguemos nuestras cartas nos va a ayudar a poder llegar más lejos o no tantos en base a cómo nos desempeñemos, ¿no? Entonces, si nosotros jugamos bien nuestro rol, sabemos que la vida es como un juego, como un teatro, vamos a desarrollar diferentes características que nos permitan surgir en la vida. Entonces, ese es mi comentario para hoy día, muchachos. Espero que les haya gustado y lo dejo con un abrazo. Chau, chau.